Sin más preámbulo, quiero arrancar el mensaje de hoy diciéndole realmente que este es un nuevo tiempo. Esta es una nueva temporada. Estamos convencidos que Dios ha estado haciendo cosas maravillosas con esta su iglesia, Plenitud en Cristo, desde hace muchísimos años, desde que comenzamos. Realmente la iglesia ha estado pasando por diversos tiempos, y en esta ocasión no tengo ninguna duda de que este es un nuevo tiempo. El día de hoy es una predicación especial, es un mensaje especial, es un mensaje un poco diferente tal vez, en el sentido de que Dios habló fuertemente a mi corazón y me hizo sentir con toda certeza que era necesario que tú también, que todos ustedes también estuvieran en el mismo sentir que lo que Dios me está diciendo, y por eso es que este mensaje tiene ese nombre. Y estamos convencidos que este es un nuevo tiempo, es una nueva temporada para su iglesia Plenitud en Cristo. Hoy, día 3 de julio del año 2021, termina una época, déjame llamarlo así. Dios me habló de que termina una época, termina una temporada que comenzó en el año 2009, octubre de 2009, cuando iniciamos esta iglesia Plenitud en Cristo, pero aún me recordaba que todavía un poco atrás, porque desde junio de 2008, Dios nos llamó a establecer una iglesia en Jalapa, un campus de la iglesia en la que nacimos nosotros, que opera en Veracruz, Puerto, ¿sale? Y fue a insistencia del Espíritu Santo en nosotros, los que vivíamos en Jalapa, que bajábamos a Veracruz, que íbamos a Veracruz durante 3 años y medio. Estuvimos yendo a Veracruz al servicio de nuestra iglesia. Y junto con nosotros, entre 8 y 12 personas bajaban con nosotros. Y digo bajaban porque veníamos de Jalapa hacia Veracruz, así le decimos. Íbamos de Jalapa a Veracruz alrededor de 10 o 12 personas cada semana, cada domingo, sin falta, durante 3 años y medio, a recibir palabra, a servir a nuestra iglesia donde nacimos. Nunca se me ocurrió la idea de buscar iglesia en Jalapa. Eso fue algo que ni por aquí me pasó la idea, ni a mí ni a mi esposa, y porque nuestra iglesia estaba en Veracruz. Y entonces para junio de 2008 el Espíritu Santo ya tenía mucho fuego en nuestro corazón de todas estas familias de Jalapa, y le pedimos al Señor que pusiera una iglesia en Jalapa, y así lo hizo. Junio 2008 se establece un campus de la iglesia que teníamos, de donde nacimos, en Veracruz. Y para octubre de 2009, o sea, prácticamente un año y unos meses después, Dios siguió hablando fuertemente a nuestros corazones, al grado que nuestros pastores nos envían en bendición a hacer la obra que Dios haya puesto en nuestro corazón. Y entonces toda la iglesia de Jalapa se quedó y formamos Plenitud en Cristo. Así nació la iglesia, y el día de hoy es un día muy especial. Te voy a abrir mi corazón, te voy a contar algunas cosas tal vez que tienen que ver con este caminar de esta temporada, ¿verdad? Han sido 12 años, casi 13 años de estar predicando al Señor, dirigiendo esta su iglesia con mucho honor, con una gratitud tremenda en el Señor. Y durante estos 12 años, para ustedes que tienen más tiempo con nosotros, les hará sentido, y para los nuevos es bien importante que conozcan los orígenes de esta su iglesia. Déjame decirle que usted que va llegando en estos últimos años es tan importante como los que comenzamos la hora hace 12 años, ¿vale? O 13. Entonces, la iglesia pasó por diferentes etapas. Puedo recordar una etapa al inicio de una ebullición, déjame decirlo. Todas las semanas llegaba gente nueva a la iglesia. Llegamos a crecer a ser más o menos 120 personas en Jalapa, y se sentía un crecimiento, pero
un poco desordenado, déjame decirlo así, o un poco débil en su estructura, ¿ok? Y entonces empezaron a haber situaciones, conflictos entre la gente, y de repente empezó a haber una especie como de necesidad de protagonismo de parte de muchos, de varios de los que estaban ahí en ese tiempo con nosotros. Y entonces pasaron cosas fuertes que le pasan a la mayoría de las iglesias, y al final, por ahí del año 2014, la iglesia se partió. Y cuando digo se partió es porque los principales líderes que había en ese tiempo se fueron de la iglesia, como pasa en muchos lugares, ¿verdad? Con diferentes circunstancias, etc. Y bueno, una de las cosas más impactantes que Dios me ha hablado es que en aquel tiempo los líderes que eran los más, no los principales, pero sí los que estaban en la primera línea de batalla, déjame llamarlo así, fueron los que, te digo que el Señor hizo una poda, pero para esto el Señor me habló en un sueño. Eso fue impresionante, se acordarán. Me habló 2 sueños, pero muy claros. El primer sueño, había una mujer queriendo tener un bebé, pero no podía tenerlo. No podía tenerlo porque estando en la mesa de expulsión, no estaba alineada como se alinean las mujeres en la mesa de expulsión para que el bebé nazca, sino que estaba de pie, así recargada en la mesa de expulsión, pero en una forma en que el bebé no podía nacer. Y yo estaba ahí en el sueño, no veía yo quién era esa mujer, pero tenía claridad que no podía nacer el bebé porque no estaba alineada a la mesa. Y esa misma noche Dios me dio un segundo sueño. El segundo sueño implicaba que nos robarían la cosecha. Se veía yo que teníamos un campo de trigo donde yo estaba muy preocupado, muy afanado, porque sabía yo que el enemigo iba a venir a robarse nuestra cosecha. Pero lo peor de ese robo de cosecha es que iba a utilizar a la maquinaria, a mi maquinaria, nuestra maquinaria, la segadora, la podadora y todas esas la trilladora y todas esas maquinarias que se usan para cultivar, ¿verdad?, los campos agrícolas. El enemigo iba a utilizar nuestra propia maquinaria. Y ese mensaje me hizo saber el Señor esa misma noche que de nuestro liderazgo habría, ese robo sería provocado por nuestro liderazgo. Y yo se los planteé a los líderes, yo se lo conté a los líderes de ese tiempo, y como al año y medio sucedió esta ruptura, esta fractura, con traición, con enojo, con muchas cosas que pudiera ahora decir. Pero lo más impactante de por qué te traigo este mensaje tiene que ver con los líderes que tenemos hoy aquí en casa, aquí en Plenitud en Cristo. Los líderes que estaban debajo, déjenme llamarlos así, que apoyaban a esos líderes principales, a estos le llamábamos que eran como de los 12, ¿verdad? Y acá estaban los 72. Cuando esta camada de líderes se fue, nuestra preocupación era qué va a pasar con los líderes de abajo. Bueno, déjame decirte que los líderes de abajo eran los líderes que Dios quería utilizar para levantar esta obra, que hoy son los líderes que tú conoces. Así que puedo ver la mano de Dios metido en todo esto y cómo levantó a la congregación utilizando los renuevos, ¿verdad? Los que venían detrás. Ellos fueron fieles. La lógica, ¿verdad?, implicaba que si el líder se había deschavetado, pues se deschavetarían también los demás miembros de sus grupos, en aquel tiempo de sus células, de sus tierras de reino, recordarás que así se llamaban. Pero no, ellos los vieron partir y ellos supieron de parte de Dios que el camino era con nosotros y se quedaron. Y la mayoría, la inmensa mayoría de esos líderes hoy siguen siendo líderes de esta casa, son tus líderes, son los hombres y mujeres que han decidido pagar el precio, y hoy Dios me puso a honrar ese corazón que Dios les puso, ¿verdad?, para decidir mantener la obra de Plenitud en Cristo. Así que va un abrazo desde aquí, un aplauso desde aquí al Señor por sus vidas,
Y entonces seguimos caminando y en ese tiempo la iglesia paró tantito, dejamos de hacer encuentros, dejamos de hacer academias, paramos un poco la visión del río de Dios que veníamos haciendo para escuchar la voz del Señor. Entramos en un remanso, le llamamos a eso nadar de muertito, y recogimos las células. Había células por varios lados, todas se cancelaron, se vino una sola, una en cada iglesia, una en Jalapa, una en Veracruz, la dirigíamos mi esposa y yo. Iban los líderes y miembros de la iglesia, ¿verdad? Sentimos que se necesitaba reagrupar. Eso fue otra época, otra temporada de la iglesia. Necesitábamos reagrupar a las iglesias, tanto de Jalapa como de Veracruz, y eso fue lo que hicimos. Y después de esa temporada, pues vino ya una estabilidad, volvimos a establecer quién iba a ser un voluntario, un servidor o un discípulo, y les dimos a escoger. Y muchos dijeron: no, yo solamente quiero ser un servidor, eso está buenísimo. No, yo solamente quiero ser un voluntario, está también buenísimo. Y los que hoy conocen dijeron: no, yo sí quiero seguir siendo un discípulo, un líder que empuje la visión, ¿verdad? Que ponga toda su alma y todo su corazón en esto. Y entonces así se hizo, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces en todo este tiempo hemos visto una constante. La iglesia ha pasado por diferentes etapas, diferentes temporadas de una misma época, pero una misma constante: la palabra de Dios que el Señor siempre traído a esta casa a través de mi vida, de la vida de la pastora o de la vida de los líderes que tú conoces que también predican acá. Ha sido siempre un estándar, ha sido gloriosa, ha sido maravillosa, ha sido bíblica, ha sido profética, ha sido llena del corazón de Dios, y hemos visto cómo el Señor nos ha traído cada vez más. Y bueno, hoy termina una época de preparación de su iglesia para entrar en la nueva temporada de ejecución. No quiere decir de ejecución de su obra, ¿ok? No quiere decir que ya no vamos a seguir aprendiendo. Todos los tiempos son tiempos de aprendizaje en el Señor. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir preparándonos. Eso no va a cambiar nunca. Hasta el último aliento de vida, uno tiene que seguir teniendo un corazón enseñable, ¿ok? Y no quiere decir que porque vamos a iniciar la ejecución de la obra es que no la hayamos hecho. No, todo este tiempo hemos estado haciendo la obra, pero viene la nueva temporada. Es como cuando alguien termina la universidad, déjame decirlo así, está totalmente preparado para incursionar en esa nueva etapa de su vida, ahora una vida profesional. Ya tiene toda la preparación. Eso no significa que no se va a seguir preparando. Y no significa que lo que hizo atrás no sea importante, es la base de. Entonces, pero hoy sí termina una temporada y comienza esa nueva temporada. La semana pasada te anuncié que Dios estaba cumpliendo una palabra profética que nos había dado en aquellos tiempos precisamente de recién tronó la iglesia, la llamo así, o el Señor hizo esa poda y se hizo todo una alarma, ¿verdad? No es nada fácil pasar por esos tiempos como iglesia. Pero ahí Dios nos habló muy claro y nos pusimos a clamar todo eso que Dios nos decía, y hoy es el tiempo en que inicia la nueva temporada para ejecutar la obra del Señor conforme ha llamado a esta su iglesia Plenitud en Cristo. Y entonces Dios nos va a hablar el día de hoy de cómo afrontar este tiempo, ¿sale? Cuando tú lees el texto te vas a dar cuenta que no tiene tanto texto como otros mensajes, porque decidí predicar mucho con bosquejo. Yo casi nunca predico con bosquejo, esta debe ser la primera vez que predico con un bosquejo. Generalmente escribo todos mis mensajes completos y me aboco ahí, o me concentro ahí en un 95-98%. Hoy no, hoy solamente tengo frases aquí que me harán recordar lo que quiero decirte con el corazón, ¿vale? Solo por cerrar y sellar esta temporada con una predicación de una manera diferente, ¿vale? Mire, para cruzar el río Jordán, Dios hizo esto con el pueblo. Dios le dijo a su pueblo a través de lo que dice la palabra de Dios, el libro de Josué, capítulo 1, versos del 8 al 9. Le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, le dice, porque Jehová tu Dios. Hasta aquí le estaba diciendo, tú medita en mi ley, la ley de Moisés, ¿ok? Tú medita en mi ley, en mis mandamientos, en lo que yo te prescribí y te va a ir bien. Y al final les dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor les habló de lo que tenían que hacer conforme a la ley, porque si recordarás algunos de los mensajes anteriores, explicamos cómo Dios siempre ha derramado su gracia en su pueblo, pero el pueblo pidió ley. El pueblo pidió y dijo, yo quiero hacer con mi esfuerzo, yo quiero cumplir todo lo que Dios diga. Y entonces Dios les dio lo que pidieron, una ley llena de 633 mandamientos, ¿vale? Los 10 mandamientos es la ley escrita en piedra, pero había otros 613, algo así, mandamientos. Y entonces ellos, al parecer ahí creyeron que ellos con su esfuerzo lo pudieran hacer. Sin embargo, Dios les dice, ok, tú checa mi ley, pero no temas, yo voy a estar contigo. Ahí está mi gracia. Y entonces eso es algo que hemos venido predicando todo este tiempo, y este es el tiempo en que el Señor nos confirma, ¿vale? Que viene la nueva temporada. Ahora, cuando Jesús quiere enviar a sus discípulos a hacer la obra en la tierra, la obra de la gracia consumada en la cruz por Él, les dice esto. Solo que antes de decirte lo que les dijo, déjame explicarte por qué le llamo la obra de la gracia consumada en la cruz y en su resurrección, que he venido predicándote hace 8 semanas. En Efesios capítulo 2, verso 8 nos da la clave, pero tenemos que entender esto. Tenemos que recordar que la razón, el propósito principal, el propósito número 1 de Cristo en la tierra tiene que ver con la salvación del pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra, Juan 3:16, que Dios ama de tal manera al mundo que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura en la Reina Valera, pero lo que entendemos es que el Señor nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para que todo el que crea en Él y en la obra de la cruz sea salvo. ¿Ok? Esa es la razón principal de Cristo en la tierra. Y cuando Él envía a sus discípulos, los envía a anunciar esto que Él hizo. ¿Ok? Son los anunciantes, son los que llevan las buenas nuevas. Y junto con ellos, todos nosotros. ¿Ok? Pero en Efesios capítulo 2, verso 8 dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Miren, la salvación, el que tú y yo tengamos ganado el cielo, no tiene que ver primero con nuestra fe en Cristo y su obra, sino en la gracia que derramó. O sea, la gracia es primero. Hay gente que cree en Cristo, pero no es salvo, porque cree en un Cristo diferente o porque cree en una obra diferente de Cristo. Pero lo que tenemos que entender es que la salvación es por gracia. O sea, Él fue a la cruz, Él derramó su gracia, tú y yo no nos merecíamos la salvación, ni nos la merecíamos, ni nos la merecemos, ni nos la podríamos merecer con nada de lo que hagamos. ¿Ok? Y entonces, cuando dice que es por fe, es porque la fe nos hace tener la certeza y la convicción de lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para que tú y yo seamos salvos. ¿Me sigue? Y entonces es importantísimo entender el lugar de la fe. Tu fe sin gracia no existiría, no tendría razón de ser. Y la gracia existe a pesar de que tú y yo no tuviéramos fe. ¿Ok? Entonces, por eso le llamo la obra de la gracia consumada en la cruz de Jesús y en la resurrección. Y cuando los manda, les dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso del 3 al 5, y luego el 8 les dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios,
Y estando juntos los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8. Pero recibiréis poder. Diga conmigo, por favor, poder. Recibiréis poder. O sea, yo hice la obra en la cruz, dice el Señor. Yo hice la obra de la gracia consumada en la cruz, pero tú que vas a anunciar mi obra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Jalapa, en Veracruz, en México y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que entender es que para arrancar la obra primera de la conquista de la tierra prometida, Dios le dice al pueblo, a Josué y a su pueblo: ve y haz la ley, porque tú me la pediste, pero hey, tranquilo, yo estoy contigo, no temas. O sea, te doy mi gracia porque siempre te la he dado. Cuando iba ya los discípulos a arrancar la obra de la tierra para anunciarle al mundo, ya no solamente a Israel, sino al mundo, la obra de la gracia consumada en la cruz, si me va siguiendo con el mensaje, les dice: espérense, yo sé que ya lo entendieron, yo ya lo hice en la cruz, yo ya te lo anuncié, les digo Jesús, pero espérate, porque recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso nos tiene que hacer entender que cuando es el Espíritu Santo, la última parte, déjame llamarlo así, la última parte de la nueva temporada de los discípulos, porque reciben al Espíritu Santo, que es el poder de la gracia de Jesús consumada en la cruz y en su resurrección, la que el Espíritu Santo anuncia. Por eso Jesús dijo: el Espíritu Santo no vendrá y hablará por su cuenta, va a hablar todo de mí. Entonces el Espíritu Santo viene a ser la manifestación del poder que tiene la obra de la gracia consumada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Y eso es lo que el Señor le dio a los discípulos para arrancarlos y enviarlos a que hicieran la obra y a que pudieran hacer que el pueblo de Dios hiciera, no se desviara como se desviaba constantemente, porque hasta ese momento, todo el tiempo, desde antes de Moisés, en el tiempo de Moisés, en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, 100 años después con Gedeón, y todo el tiempo que tú lees las Escrituras hasta Malaquías, te vas a encontrar un pueblo de Dios desviado, donde no podía o no pudo nunca mantenerse alineado a los preceptos, conceptos, mandamientos y mandatos de Dios. Terminaban haciendo las cosas indebidas, adorando a otros dioses, principalmente la idolatría las impactaba mucho de toda la influencia que tenían de otras tierras, y eso realmente hizo que Dios inclusive dejara de hablarle a su pueblo 400 años. Al último profeta que le habló fue a Malaquías, y no volvió a hablar hasta que apareció en escena Juan el Bautista. ¿Me sigue? Entonces, lo que entendemos es que cuando le da el Espíritu Santo, les promete el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derrama ahí en el aposento alto, la gracia de Jesús, el poder de la gracia de Cristo se derramó sobre de ellos, y eso es la única manera como ellos podían hacer la obra de la cruz, o anunciarlo, para que no se confunda, anunciar la obra consumada de la cruz por la gracia, porque anunciarían salvación, pero bien entendidos, porque Efesios 2 lo escribió el apóstol Pablo, bien entendidos de que esa salvación no viene primero por la fe de ellos, en ellos, sino la fe de ellos en Cristo, y entendiendo que al tener la fe en Cristo es la fe en la gracia que se derramó, porque no hay manera de que tú y yo podamos ser, ni siquiera estar alineados con todo lo que el Señor quiere o quería, ¿verdad?, en esa ley. Así que de ahí que los manda, cuando viene el Espíritu Santo, los envía a la siguiente temporada, y por eso es que este mensaje se hace tan especial. Termina a la plenitud de Cristo una
época, porque a veces las temporadas pensamos que son cortas, pero quiero ser más claro, termina una época completa desde que nos convertimos al Señor en el 2004, desde que llegamos a Jalapa en el 2005 y comenzamos a predicar la palabra de Dios para la iglesia o por la iglesia en donde estábamos. Y como te conté, se estableció la iglesia en Jalapa después de 3 años y medio de ininterrumpidamente, para su gloria y por su gracia, bajar a los servicios. Y después el Señor, porque así lo quiso, porque no teníamos ninguna preparación ni teológica, ni pastoral, ni nada para decir que nosotros queríamos ser pastores. Alguna vez alguien me preguntó: oiga, pastor, ¿y usted de dónde le viene a ser pastor? ¿Qué fue acaso monaguillo de niño? Bueno, me eché la carcajada, ¿verdad? Monaguillo, no, hombre, yo jamás y nunca, jamás de los jamases me pasó la idea de ser un monaguillo, de ser un sacerdote católico, jamás. Y tampoco de ser pastor, ni sabía lo que significaba ser pastor hasta antes de convertirme. Lo único que sí puedo reconocer es que Dios puso en mi corazón siempre el querer ayudar a la gente, así, querer ayudar a la gente a salir de sus tormentas, de sus cosas difíciles, cuando yo mismo las vivía, ¿verdad? Pero sí, esa parte sí, siempre la he tenido, y yo sé que es Dios en ese punto. Así que el tema de hoy se llama así: una nueva temporada, julio 2021. Comienza a partir de hoy la nueva temporada, la nueva época de plenitud en Cristo. Ya Dios nos preparó durante estos años, 12, 13 años, ya nos preparó, ya nos dio todo lo que necesitamos para entrar a la conquista, para hacer la obra, anunciar la obra redentora consumada de la gracia en la cruz por los años de la vida que Dios nos dé y de nuestras generaciones y de las generaciones de nuestras generaciones. Amén. Nueva temporada, julio 2021. Y como te dije, esto tiene que ver con la palabra profética que Dios nos dio cuando todo esto se derrumbó. Como te dije, es un mensaje diferente, en el sentido de que te estoy abriendo el corazón de qué pasó en esa época, haciendo esto como una manera de dar honra, verdadera honra y honor a todos los discípulos, miembros de la iglesia que vienen con nosotros desde aquella época, que soportaron la poda del Señor, se mantuvieron firmes, confiados en que Dios hablaba a través de nuestras vidas. Y para ustedes que van llegando como nuevos, ¿verdad? Hace 3, 4, 5 años, no sé, sepas que tienes tanto que ver con todo esto, que Dios hizo permanecer a muchos para que tú te unieras a estos muchos, y hoy entre todos juntos poder arrancar la nueva temporada de plenitud en Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? ¿Cuántos están entusiasmados por arrancar verdaderamente una nueva temporada en sus vidas y en la vida de su iglesia? Dígame amén. Ok. Cuando te quiero plantear rápidamente la palabra profética un poco más completa de lo que Dios nos dio la semana pasada, te di solamente un fragmento. Pero Dios me hizo sentir que es necesario que tú conozcas las entrañas de esto, porque en el momento en que se partió, en que veíamos oscuro, en que no veíamos la luz al final del túnel, en el que muchas veces me pregunté si era necesario que yo entregara a la iglesia, que no estaba yo llamado a esto, junto con mi esposa, mi familia, y lo hicimos. Yo lo llevé en oración y le entregué la iglesia al Señor, porque yo dije: yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. En medio de todo eso, Dios nos da esta palabra profética y nos dice, Joel capítulo 2, verso 12 al 27, son varios versículos, voy a leer algunos, tal vez la mayoría, pero no todos. Dice así: quiero que te imagines, quiero que entiendas esto, Dios hablándole a plenitud en Cristo a través de su palabra, que esa es la palabra profética más segura. No te estoy hablando de una palabra profética que Dios me dio a mí, allá en mi cuarto a solas, y que no tiene que ver con la Biblia. No, es la palabra profética que Dios anunció. Y esa es para nosotros. Así que, o fue para nosotros y hoy sigue siendo para nosotros. Dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y eso fue lo que Dios nos pidió. Que dejáramos de pensar en lo de alrededor y nos concentráramos en Él. Dice: con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es
y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Lo que está diciendo es: paren todo lo que están haciendo. Eso fue lo que nos llevó a parar. Paren todo lo que están haciendo, todos llámanos a toda la reunión, hasta los recién casados, que dejen de estar haciendo lo que hacen los recién casados y vengan al Señor y escuchen esta palabra profética. Los niños, los ancianos, los que están de comercio, los que hacen todo el mundo, pare por favor. Y dice el Señor, verso 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ellos. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces lo que Dios nos puso fue a clamar por el perdón de los pecados, y entendimos en ese tiempo que conforme a Segunda de Crónicas, si no mal recuerdo, capítulo 7, verso 14, que cuando dice: si mi pueblo se humillare y orare, yo perdonaré, yo sanaré su tierra. ¿Se acuerda ese versículo? Bueno, ese lo entendimos. Dios nos lo dio, que esa era una oración de clamor hacia el pueblo que conoce su nombre, o sea, nosotros, la iglesia, los cristianos, la iglesia Plenitud en Cristo, líderes y miembros de grupos de vida que tienen bien claro quién es el Señor. Y esto es orar por todo el pueblo, los que van de llegar, los que están haciendo cosas indebidas fuera de la iglesia. Entonces Dios nos llevó en ese tiempo a clamar por los de adentro primero, reconocer el pecado de nosotros. Porque dice la palabra: si mi pueblo se humillare y orare, se apartare de sus malos caminos. Ahí le está hablando a la iglesia, y nosotros nos hicimos responsables, el primero yo, junto con mi esposa, y todo el liderazgo, que como ya dije, fueron los que soportaron el jaloneo y están aquí firmes hoy. Y entonces en ese tiempo entendimos eso y nos fuimos a las rodillas a clamar, a interceder en todos los días de la semana. Nos reuníamos el sábado en la iglesia a clamar y a pedirle perdón al Señor por los pecados de nosotros como iglesia. Y después vino esto para clamar por los pecados del pueblo, los que están todavía afuera. Y clamamos, dice: lloren los sacerdotes entre la puerta y el altar. Porque han de decir: ¿dónde está su Dios? Verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Tierra, no temas, no temas. Escucha, esta palabra es para ti. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo grandes cosas? Ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas contigo y con tus generaciones. Pon un buen amén ahí. Dios hará grandes cosas. Esta es la palabra profética para esta iglesia. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo. Ya nos dio palabra a su tiempo. Dice: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Como al principio, no va a escasear su palabra. La lluvia, el agua que nos lava, el agua que alimenta, el agua que germina, es su palabra. Y como te dije al inicio, ha sido la constante. Si yo puedo decir que ha sido constante en nosotros, ¿verdad? Entendido que viene de parte de Dios, ha sido la palabra, el nivel de la palabra, el buscar siempre abrirnos los ojos para poder poner por obra su palabra. Por eso decimos que somos una iglesia que tiene un mensaje práctico y sencillo, porque lo que más nos interesa es que lo pongas por obra, que lo pongamos por obra. Somos una iglesia de hacedores de la palabra, no de oidores que tienen grandes conocimientos teológicos, bíblicos, escatológicos, apologéticos, hermenéuticos. Eso está muy bien. Esto hay que seguirlo haciendo sin dejar de buscar un mensaje sencillo y práctico para que tú y yo podamos poner por obra toda la palabra de parte de Dios. ¿Ven? Dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esto habla de productividad, de prosperidad. Lo que hagas será prosperado. Vas a tener para guardar, para ahorrar, para repartir a mucha gente. Amén. Y entonces viene lo que te comenté la semana pasada: y os restituiré los años. Si han sido 12 años, 13 años de movimientos, de preparación, de golpes, de situaciones difíciles en la iglesia, Dios
ha prometido que los restituiría, y este es el tiempo. Amén. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios lo envió, porque es a través de este tipo de situaciones que la gente crece, las iglesias crecen, las iglesias maduran, somos probados. Puedes tener una obra, dice la palabra, que sea como plata, como oro, piedra preciosa, o puede ser madera, heno o hojarasca. Va a haber fuego sobre las dos, siempre seremos probados, y el fuego lo hará, el fuego es la prueba. Y si eres oro, plata, piedra preciosa, saldrás de ahí mejorado, refinado. Si es una obra de madera, heno o hojarasca, se consumirá. Por eso quiero decirte que el Señor está parando aquí una época que nos ha probado a muchos, hemos sido probados, pero por su gracia hoy entendemos que estamos de pie, fuertes, listos para hacer lo que sigue. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros. Mire, tenemos una palabra profética que Dios está mirando la alabanza de este pueblo. Pero te digo una cosa, en estos 13 años no nos ha dado un grupo de alabanza, no se ha levantado un grupo de alabanza que permanezca. Por ahí tuvimos alguno, un tiempo, 1 año y medio, 2 años, pero fue precisamente el tiempo donde la iglesia se partió, había protagonismos, había grupos, había chisme, murmuración, queja. Wow, era terrible, la verdad, terrible. Terminó mal ese tema. Entonces no nos ha dado un grupo de alabanza de lo que lo queremos y lo anhelamos, y sé que está viene la temporada en que el Señor nos lo dará, pero el Señor se refiere a la alabanza de tu corazón. Que ahora estemos alabando desde la casa, cada uno de nosotros, parados frente al televisor, o ante la computadora, o ante el dispositivo, adorando a Dios con tu familia, a una solamente, en un mismo corazón, sin necesidad de que te vea nadie. No hay nadie que te vea más que tú y tu familia. Eso habla del verdadero corazón adorador, decíamos la semana pasada, como parte de la estrategia que Dios nos dio para vencer nuestras batallas. Está la adoración, pero la que viene del corazón. Ojo acá, no estoy diciendo que esta adoración es mejor que la que se hace en una iglesia con el grupo de alabanza precioso y todo coordinado. No. Pero por alguna razón, por esta palabra, no nos dio a nosotros hasta el día de hoy ese grupo, y ha probado los corazones adoradores, porque es bonito estar en un lugar donde un grupo te conduzca hacia la adoración al Señor. Eso es correcto, esa es la función del grupo de alabanza. Pero que Dios te haya llevado a ti y a mí a tu casa, solos, sin que nadie te vea, ¿estás haciendo la adoración que hacías cuando estabas en la iglesia? Esos brincos que dabas cuando estabas en la iglesia, esas lágrimas que corrían cuando lo hacías en la iglesia. Si no, te invito a que lo hagas. Este es el tiempo, y por eso dice que la palabra alabaréis al Señor, ¿verdad? Dice comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de plenitud en Cristo estoy yo. ¿Cuántos lo creen? Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén a esto hasta aquí? Amén. Esto está glorioso, es la palabra profética para nosotros. Pero mira lo que sigue diciendo, verso 28. Escucha por favor esto, vas a entender. Espero, ¿verdad?, que yo pueda estar explicando, vas a entender por qué comencé hablando de Josué y del tiempo en que el Espíritu Santo se derramaría con poder, ¿ok? Porque después de esta palabra profética, que es lo que el Señor nos hizo vivir, y nosotros entendimos nuestro llamado y hicimos conforme a cada cosa que el Señor iba diciendo, dice el verso 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Después de que el pueblo se arrepiente, después de que ora por todos, después de que cree en esta palabra de prosperidad, en que serán llenados los lagares, en el que vendrá lluvia temprana y tardía, en que no temerán, ¿verdad?, porque el Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros. Después de creer que Él había enviado un ejército de langostas
contra nosotros, que sería una prueba que sale del corazón de Dios para saber si su iglesia está lista para la obra grande que tengo para ellos. Después de todo eso, dicen que me vas a alabar en medio de todo esto, aunque no te he dado grupo de alabanza, aunque no te he dado todos los instrumentos y todos los entendidos para eso, tu corazón aún así está adorándome y está alabando. Después de eso, dice la palabra, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Eso te tiene que quedar claro. Es una palabra profética para ti el día de hoy. Todo lo que hagas tú y tus generaciones no te saldrá mal, no quedarás en vergüenza. Dios no dejará caer a tierra ninguna de tus palabras que salgan conforme a su gracia, a su poder. Y entonces el Señor derrama el Espíritu Santo, y eso es lo que entendemos. Si entendimos lo que comenté hace rato, que el Señor derramó el Espíritu Santo, la gracia de la cruz y de la resurrección derramada en los discípulos trajo poder. Hoy que Dios nos está enseñando acerca de la gracia y nos está haciendo entender la importancia de la gracia, el Señor está derramando su Santo Espíritu sobre nosotros. Y esto es lo que me da la certeza que terminó la temporada de preparación, como la de los discípulos, y del aposento alto para la espera, para poder salir a hacer la obra. Y eso es lo mismo que está sucediendo hoy para tu vida y para la mía, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden creer esto? Díganme amén, ¿vale? La gracia de Dios siempre ha estado, te lo prediqué alguna vez, desde antes con Abraham, ¿ok? Desde Noé, desde Abraham, desde siempre. El Señor ha bendecido a su pueblo por pura gracia. Te conté que el pueblo salió del éxodo, pura quejabanza, ¿verdad? Puro quéjese. Y Dios les daba y les daba y les daba. Pero cuando no, pidieron la ley, porque preferían ellos, en lugar de confiar en Dios, a ver si Dios me pone una columna de fuego, o me pone una nube, o me da de comer, o me quita a los enemigos. En lugar de eso, mejor dame una ley que yo pueda cumplir para estar a gusto contigo, para estar de acuerdo contigo, para estar alineado contigo. Y eso, ley del esfuerzo, hizo que llegara la ley de Moisés acá, los mandamientos, y hoy mucha gente se recarga en eso, y eso es lo que hoy es el punto medular de todo esto. La nueva temporada, julio 2021, tiene que comenzar, pero para eso es necesario que tú y yo creamos con todo nuestro corazón, en la obra de la gracia derramada en la cruz. No es tu esfuerzo, no es tu hacer bien las cosas, no es tu alineación y la mía a la obra no es eso lo que va a hacer que las cosas prosperen. Es tu entendimiento y tu fe en la obra de la gracia, por gracia, regalo inmerecido de Jesús en la cruz, que tú puedes y yo puedo hacer toda la obra. Dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe, tener la certidumbre de la certeza de lo que se espera, eso es la fe. Certidumbre en lo que estás creyendo. Y la única certidumbre que puedes tener no es en lo que tú estás haciendo, o en lo que tú vas a hacer bien, porque te vas a equivocar. La ley misma dice que si te equivocas en un mandamiento, la rompes toda. No puedes seguir atado, encapsulado a creer que porque haces bien las cosas, Dios te bendice. Lo que estamos entrando en la nueva temporada es creer que es al revés. Es su gracia la que logra que nosotros seamos prosperados, porque su gracia derramada en la cruz es la que hace que yo pueda hacer algo bien. A alguien le llamó la atención la semana pasada que dije que tú serás prosperado por la gracia del Señor y no necesitas ni hablar con nadie. Restaurado y restituido, hablaba de la restauración emocional. No necesitas hablar con nadie, no necesitas perdonar a nadie. Y eso me hizo la pregunta, oye, ¿y de verdad? O sea, ¿alguien que no perdona a su prójimo puede prosperar? Y la respuesta es esta. Mucha gente quiere perdonar a sus ofensores de acuerdo a lo que piensa y a lo que siente. Y entonces, pues es de labios para afuera, yo te perdono, pero
Es difícil perdonar a alguien que te robó la inocencia cuando eras una niña o cuando eras un niño. Es difícil perdonar a alguien que te lastimó, que te abandonó, que te rechazó, que te ninguneó, que te maltrató. Es difícil para tus emociones. ¿A qué me refiero con la gracia? Cuando tú sabes que la gracia es la que obra en ti y serás restaurado emocionalmente, no porque tú decidiste perdonar a él o a ella, porque a veces eso no se puede hacer, o si se hace es de dientes para afuera, pero adentro queda todavía algo. Cuando tú entiendes que es su gracia la que purifica tu corazón. Decimos que hay que soltar perdón porque eso hace un descanso para el alma. Sí, pero a veces es muy difícil. Pero donde sí tienes certeza que la gracia derramada de Jesús cae sobre ti. Y entonces es que tú puedes sentirte ligero porque su gracia, dice la palabra, que ha purificado nuestros corazones. Ha limpiado tu corazón de todo dolor, de toda mancha, de toda amargura, de toda situación. Lo ha purificado, ha quedado puro como Él lo quiere. Y entonces cuando tú entiendes que la gracia cayó sobre ti y crees por fe en esa obra consumada de la gracia en la cruz y en la resurrección de Cristo para tu vida, cuando tú crees eso, entonces ese corazón limpio es el que te permite caminar y poder perdonar a la gente, o ni siquiera acordarte ya de la gente que te lastimó. Es primero la gracia y luego, a eso me refiero. No, y dicho conforme al marco de la ley tradicional, no tienes que perdonarlo, tienes que ir al Señor y entrega eso al Señor y dile: Señor, yo te entrego mi dolor y mi vejación, y te entrego mi violación o mi robo, mi traición, lo que me hicieron, el abandono, el rechazo, se fue con otra, se fue con otro, o sea, te lo entrego, Señor. Y a veces eso, y muchos de ustedes y muchos de nosotros lo hemos intentado, lo decimos ahí, pero no sale, sigue siendo difícil porque lo ves y dices... Pero hoy entendemos esto. Por eso no se trata de que yo lo entregue. Se trata de creer en que el Señor ya me limpió, ya me restauró, ya me sanó mis heridas. Si yo creo eso en la cruz, si yo creo en eso, en esa obra consumada en la cruz, será muy fácil platicar con el Señor y decirle: Señor, gracias, porque tú me has sanado, porque tú me has restaurado, porque tú me has dado el corazón limpiado para poder perdonar a fulano, a fulana, a mi padre, a mi madre, al tío, a la tía, al esposo, a la exesposa, a quien sea. Y esa es la gran diferencia de creer que son nuestros esfuerzos y lo que nosotros hacemos lo que nos da la prosperidad de las diferentes áreas de la vida, y lo que hoy el Señor nos está hablando, que estamos llenos del poder del Espíritu Santo cuando recibimos. Si recibes al Espíritu Santo, recibes la gracia, porque a eso vino el Espíritu Santo. Jesús es la gracia. Jesús, o sea, la gracia no es una nueva doctrina o no es una doctrina adicional. La gracia no se puede estudiar en un estudio teológico o en un instituto bíblico, de decir, bueno, ¿qué materia nos toca hoy? La gracia. Es como si dijéramos, bueno, ¿qué materia toca en el tercer semestre de la carrera bíblica o del instituto bíblico? Toca hablar de Jesús. ¿Cómo? ¿Qué necesidad tiene este estudio teológico si hasta el tercer semestre o cuatrimestre vas a hablar de Jesús? Si estudiar a Dios es estudiar a Jesús, si lo quieres ver así. La gracia no es una materia, la gracia no es una doctrina, la gracia es Cristo. Y entonces, algo que me hacía el Señor entender por qué este es el final de una temporada y el inicio de la nueva, es precisamente que todos y cada uno de nosotros, los que estamos en esta iglesia, tengamos plena certeza de esto que estoy hablando. No se trata de qué bien haces las cosas, o de qué bien las vas a hacer, o de qué bien las has hecho. Se trata de tu fe, de creer realmente con todo tu corazón, con toda certidumbre de fe en la obra consumada de la cruz. Ese es el propósito de este mensaje. La nueva temporada, julio 2021, viene para todos aquellos que les ha sido abiertos los ojos, les ha sido revelado al corazón el confiar y creer en el
poder que el Espíritu Santo ha derramado sobre de ti, sobre de mí, sobre de nosotros, para entender y creer en la obra de la gracia consumada en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entender que por esa obra de la cruz de hace 2000 años, tú hoy en el 2021 ya eres salvo. ¿Cuántos salvos tengo acá? Amén. Pero también eres sano. Sano. Y es aquí donde yo ponía el post y decía, el mensaje de la gracia está cambiando. El mensaje de la gracia, diagnósticos médicos, científicos están siendo cambiados, están siendo remitidos, ¿verdad? El Señor los ha cambiado. Personas enfermas siendo sanadas porque han sido abiertos los ojos y abierto su corazón para creer, no en el diagnóstico médico, ni el que el Señor va a dirigir la mano del médico para que operen o para que hagan. Eso está bien, eso no está mal. Pero te puedo dar algo mejor, que es la esencia de lo que Jesús dijo, o de lo que Isaías profetizó de Jesús que pasaría en la cruz. El Señor, en su llaga, nos ha sanado a todos. Hemos sido todos curados. Se llevó dolores y enfermedades. Ya se los llevó. ¿Y por qué los tenemos en nuestro cuerpo hoy manifestados? No lo sé. Son misterios. Pero lo que sí sé es que no debería estar aquí. No debería estar aquí. Eso te lo puedo asegurar. Si tú estás enfermo, si estás enferma, no debería ser eso. Cuando oramos el Padre Nuestro y decimos al final, Señor, y líbrame de todo mal, si hemos entendido la oración del Padre Nuestro como la oración que nos mete al reino de la gracia, nos posiciona como hijos de la gracia, donde podemos recibir su voluntad, solo su voluntad, de nadie más, donde Él nos provee todos los días de todo lo que necesitamos, perdona nuestros pecados, nos ayuda a perdonar a todos los que nos ofenden, no nos deja entrar en tentaciones, que las siga habiendo, pero las podemos resistir porque no estamos luchando contra ellas, porque el Señor es el que ya luchó contra ellas, y su gracia purifica nuestros corazones, los limpia, los fortalece y hace que no caigamos en tentaciones. Ese mismo es al que le decimos, líbranos de toda maldad. Y la enfermedad es una maldad. No digas que te encanta la enfermedad que tienes. Quisieras no estar enfermo, ¿verdad? Bueno, pues eso es la parte que dices cuando llegues a la oración y líbranos de toda maldad. En lugar de pedir que te sane, ese es lo nuevo. En lugar de pedir que te sane, mejor cree con todo tu corazón, que la obra de la gracia consumada en la cruz de Jesús y su resurrección hace 2000 años canceló, remitió ese diagnóstico. Se absorbió en la cruz esa enfermedad. Su llaga estaba pegada al madero, y entre la llaga y el madero, esa sangre absorbida en la cruz, ahí estaba absorbiendo toda esta enfermedad y toda maldición generacional, y quedó remisionada desde hace 2000 años. Y el que tú y yo tengamos algún achaque hoy es una mentira de enfermedad que no debería estar aquí. Y entonces lo que yo tengo que hacer es orar y dar gracias a Dios, porque toda enfermedad Él se la llevó desde la obra consumada en la cruz. Si es correcto que nos alimentemos bien, es correcto que tomamos las horas correctas, que no hagamos excesos con nuestros cuerpos, eso está bien, eso es necesario, pero sin dejar, esto hay que hacerlo, sin dejar de creer. Entonces hoy te invito, si tú tienes alguna enfermedad, cree con todo tu corazón, con certidumbre de fe, como dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Certidumbre de fe, que estés certísima de que esta enfermedad que tienes ya se la llevó el Señor hace 2000 años. Entonces, Señor, gracias porque tú me has sanado. Puedes orar y vas a quitar esta manifestación de mi cuerpo cuando a ti te sea correcto el tiempo, Señor. Es tu tiempo. Mi cuerpo ha sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Puedes orar eso, puedes decir: el órgano que está afectado, mi hígado, Señor, ha sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús.
mi sistema digestivo, Señor, mi tiroides, Padre, pon el nombre del órgano que tú sepas que está siendo afectado, o los órganos, y decláralos en amor, no en crisis, no en llanto, no en dolor. Señor, gracias, porque mi corazón, mi sistema nervioso, mis huesos, mi rodilla, mi páncreas, lo que sea, ha sido hecho justicia tuya en Cristo Jesús. Y desde la cruz, por tu gracia, por tu amor, por tu benevolencia para conmigo, fue sanada. Entonces yo soy sano por la cruz, desde la cruz. Este efecto de manifestación en mi cuerpo, Señor, tú lo quitarás cuando así sea el tiempo correcto y perfecto. Yo creeré que estoy sano, Y entonces los diagnósticos están siendo cambiados y la gente está sanada. Entonces tenemos que creer que por la obra de la gracia consumada en la cruz somos salvos, somos sanos, hemos sido justificados. Eres un justo y todas las bendiciones hay en la casa del justo. Has sido santificado. ¿Tienes problemas con el pecado? No es un permiso para pecar, es al contrario. Cuando Dios te purifica el corazón en esa área de debilidad, te fortalece. Cuando dice Jesús se hace fuerte en medio de la debilidad, es por su gracia. Entonces cuando de repente ya lo que te provocaba caer en tentación ya no te provoca, porque has sido santificado. Aunque peques, tú sigues siendo santificado por la obra de la gracia consumada en la cruz. Has sido restaurado, restituido y prosperado en todas las áreas de tu vida. ¿Cuál es el propósito de la gracia, mi amado? El propósito de la gracia es uno: que usted pueda llevar a cabo, escúcheme bien, que usted pueda llevar a cabo todos los propósitos de Dios en su vida. ¿Ok? Haciendo la obra, escucha esto, haciendo la obra de compartir el evangelio de la gracia a través de tu vida, en todas las actividades que Dios ha puesto en el corazón para ti, ya sea en tu escuela, tu universidad, en tu matrimonio, en tu tiempo de paternidad, tu trabajo, tu negocio, tu ministerio. ¿Qué significa esto? El Señor derramó su gracia en la cruz por ti. Y el propósito de la gracia en nosotros, el poder del Espíritu Santo que derrama el poder de la gracia en nosotros, es para que nosotros anunciemos, al igual que todos los discípulos, anunciemos la obra de la gracia consumada en la cruz. Pero no como lo estoy haciendo yo ahora necesariamente, o como lo hacen algunos de ustedes en sus grupos de vida, que predican la palabra. Eso está bien, pero no quiere decir que esta sea la manera de hacerlo. Es más, todos los que predicamos la palabra así, en vivo, déjame decirlo, prácticamente, de todas maneras, lo que el propósito de la gracia sobre nosotros es que nosotros anunciemos el evangelio de la gracia a través de nuestras actividades. Si eres un estudiante, de tu manera de estudiar y de tu manera de comportarte en la escuela. Si eres un universitario, si eres ahora ya un profesionista, si eres un hombre casado, una mujer casada, que sea tu matrimonio la que, cuando tú hagas tus labores de matrimonio, de un trabajador, de un colaborador, de un empresario, lo que hagas que Dios te puso en el corazón, te lo he dicho, ahí está tu tierra prometida. Ese es el medio que Dios ha puesto en tu corazón para llegar al fin. El fin, el propósito de la cruz sobre tu vida es que anunciarlo a Él. Que la gente en tu trabajo pueda decir: oiga, licenciado, oiga, licenciada, ay, yo nada más la veo, y cuando la veo de verdad, o lo veo, usted tiene algo ahí en el corazón, le brillan los ojos. Supe por ahí que usted tuvo un gran problema, pero
pero yo la vi tan tranquila, ¿cómo es eso? Y entonces la gente venga al Señor y tú puedas anunciar y decirle, mira, no soy yo, no es mi esfuerzo, es el Evangelio, es la gracia del Señor consumada en la cruz la que me da esto, te invito, es que yo soy un pecador, no te preocupes, Dios te ama, Dios te bendice, Dios no está esperando que tú seas correcto en todo y que cuando falles te caiga pago. No, Dios no es un Dios así. Dios derramó su amor por ti en la cruz. Y eso es lo que tiene para ti solamente. Amor y bendiciones. Y la gente cuando recibe ese mensaje choqueador, pero ¿cómo me va a bendecir si soy una piltrafa humana? Puede llegar a decir. El Señor decidió Él hacerse una piltrafa humana en la cruz. Para que tú ya no lo seas. Pero que no lo seas por amor. No porque tienes que, sino por convicción. Por plena certidumbre de fe. Y esto es lo que tenemos que anunciar, mis amados. Voy terminando ya, como te dije al inicio. Este mensaje es un poquito especial también por el tiempo que me estoy llevando, que me voy a llevar, porque es un tiempo de conclusión. Concluye la etapa de preparación y comienza la etapa de ejecución de esa nueva nivel de fe que tenemos, ¿verdad?, ahora por la gracia derramada en la cruz. Me queda claro que la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo nos quieren llevar a entender y a creer en la obra consumada de la gracia en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor. Hebreos 10:10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La voluntad del Padre nos santificó. Hebreos 8, versos 6 en adelante dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Está hablando de los otros sacerdotes que había conforme a la ley. Dice: así como el pacto del cual es mediador, Jesucristo, es superior al antiguo. Antes era el pacto de la ley, ahora es el nuevo pacto, es el pacto de la gracia. Nuevo Testamento es nuevo pacto. ¿A qué se refiere este nuevo pacto? Al pacto de la gracia. Ya no es por tus esfuerzos, ya no es en tu afán, ya no es en tu yo puedo cumplirte, Señor, es en tu gracia. Y por tu gracia es que podemos hacer todo lo demás. Amén. Efectivamente, dice, el pacto del mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. La gracia es la mejor promesa. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. O sea, si el Antiguo Testamento hubiera sido perfecto y de ahí nos quisiéramos basar, no hubiera habido Nuevo Testamento. Y no es así. Dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Eso pasó hace 2000 años. Cuando tú llegaste a Cristo ya tenía 2000 años de haber pasado eso. Hoy vas a tener 10 años en Cristo y mañana vas a tener 50 en Cristo, y los pecados que tengas, Dios no se acordará de ellos, porque desde la cruz los perdonó todos. Amén. Como te he dicho, eso no te invita a pecar. Eso te hace sentir un amor tal, inmerecido, que es la gracia, pero Él se merece que yo le crea y yo lo reciba. Y entonces, en automático, nos es más fácil dejar de pecar. Amén. Dice: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. El viejo pacto desapareció. El pacto de la ley y los mandamientos desapareció. Y esto es que yo te insisto mucho en el día de hoy, y por eso quise hacer una especie como de recopilación de todo esto para poderme explicar mejor y hacerte ver que vamos a un nuevo tiempo. Pero sé también, y lo entiendo, ¿verdad?, que todos estamos metidos, tenemos tantísimos años que recibimos a Cristo. Algunos tienen, igual que nosotros, unos 17 años en Cristo, porque llegaron junto con nosotros. Otros tienen un poquito más, porque son todavía mayores que nosotros, o llegaron antes al Señor que nosotros, tienen 20, 25, 30, o a lo mejor tú tienes, no sé, 15 o 10 o 5 años de llegar a Cristo, pero son muchos de estar creyendo que son tus esfuerzos, lo que tú tienes que hacer, tu perdón, tu liberación, tu soltar, tu declarar, tu hacer, y y todo se centra en nosotros. Sí, por Cristo, para Cristo y en Cristo, pero yo lo hago. Eso es difícil de desarraigar.
Y no es que esté mal, pero hay algo mejor, hay algo más elevado, que es creer en la gracia, que es entender la gracia. Cuando Jesús venía caminando con los dos que iban al camino de Emaús, recién había resucitado, se les apareció y ellos no lo reconocieron. Fueron velados sus ojos. La gracia caminaba junto a ellos y no lo reconocían. Les tuvo que predicar desde Moisés hasta él, hasta la crucifixión, para que vieran que él estaba enterado de todo. Al final los sentó a la mesa, se sentaron a la mesa, y hasta que partió el pan, es que les abrió los ojos les fueron abiertos. Y entonces se dieron cuenta que Él era Jesús, creyeron en la resurrección. ¿Y qué hicieron con eso? Ahorita voy a decir qué hicieron, pero lo que te quiero decir es que les fueron abiertos los ojos. Y eso es lo que hoy yo quiero que tú pidas. Señor, ábreme los ojos. Si tú, llevamos 8 semanas hablando de la gracia, del reposo, de su justicia, de cómo ganar esas batallas, etc. Y aún no crees que has podido entenderlo todo, o entender la esencia, pues solo pide eso con paz y con reposo. Señor, ábreme los ojos. Gracias por tu palabra, porque sé que me vas a abrir los ojos en el momento correcto y perfecto. Y entonces eso es lo que hoy está pasando. El Señor está abriendo los ojos. Este mensaje es para abrir los ojos de toda una iglesia que viene caminando desde hace 17 años atrás, donde el Señor nos llamó a su presencia, a conocerle, y caminamos en Él y bajamos a Veracruz, y el fuego de toda esa generación pidió una iglesia y la pusieron, y después eso le hizo saber al pastor que éramos nosotros los pastores que teníamos que continuar con la obra de Jalapa, y nos mandó en bendición, y ahí nació Plenitud en Cristo. Y después todo lo que te conté que sucedió a la luz y al amparo de la palabra profética que el Dios nos dio, y que hoy se cumple cuando dice: derramaré mi espíritu. Te lo diría conforme al tema: derramaré mi gracia sobre ti, te abriré los ojos y entenderás con el corazón. Como dice, ya no quiero que te rasgues los vestidos por fuera, quiero que te rasgues el corazón. Se convertirán a mí de todo su corazón. Será con el corazón con el que estemos entendiendo este mensaje. Y decir: Señor, gracias por esa gracia consumada en la cruz y en tu resurrección, que nos permite a nosotros caminar a esta nueva temporada en mi vida, y que vas a usar como un medio para yo anunciar tu evangelio de la gracia. Todo lo que me has puesto en el corazón hacer, hágalo: deporte, excursiones, vacaciones, si quieres comprar una casa, un carro, todo lo que haga, su trabajo, sus negocios, casarse, iba a decir descasarse, pero no se descase, casarse, ir a la universidad, todo lo que está en su corazón por hacer, es un medio que Dios le puso en el corazón para que usted, en su gracia, anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, en su gracia. Entonces estoy quitando peso de la gente, de pensar que para poder recibir todo esto que está en mi corazón tengo que hacer las cosas bien. Es al revés. Por su gracia, por la fe, la plena certidumbre de fe que tienes en su gracia, en su reposo, en su justicia, en que ya fuiste sanado, ya fuiste prosperado, ya fuiste restaurado, restituido, ya fue hecho. Eso es lo que te permitirá hacer las cosas bien. ¿Quién quiere correr con peso? Como dice, despojémonos de todo peso y del pecado. El pecado que hay que dejar de pecar, pero el peso es esa necesidad de hacerlo tú con tu esfuerzo, como Marta. ¿Me sigue? Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Por eso este mensaje es un mensaje muy especial para los miembros de esta casa. Gloria a Dios por los que han de venir, pero mayor peso de gloria tienen los que ya están aquí, los que ya estamos aquí, para poder arrancar esta nueva temporada 2021. Ya te dije entonces que es la voluntad del Padre, la obra del Hijo, cuando dice por el servicio sacerdotal, y al final Hebreos 10:15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces es el testimonio del Espíritu Santo que hace que también volteemos a ver y a creer en la gracia. Amén. Ten paz con esto. Dios corrige a su iglesia de tiempo en tiempo. Los corrigió en el Apocalipsis, ¿te acuerdas? Cuando habló a las 7 iglesias. Cuando habló a las 7 iglesias, de cada iglesia le dijo lo que no estaba de acuerdo. Era porque no era para condenarlos, era para que cambiaran. Le dice, tengo contra ti. Primero le digo todo lo bueno, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué hay que hacer? Vuelve al primer amor. Pero tengo contra ti que te has desviado, ¿verdad? Que has dejado que esa mujer, esa profetisa, Jezabel, profetice ahí a tus hijos y te has ido en banda con las riquezas. Ponte colirio, compra oro refinado de mí y vuelve a crecer. O sea, el Señor corrige para mejorar lo que nos faltaba, y a nosotros como iglesia nos está corrigiendo el que dejemos la ley, el que dejemos los mandamientos como el pacto que tenemos con Él para portarnos bien, hacerlo bien y yo y mi esfuerzo. No, y vayamos al nuevo pacto, al pacto de la gracia. Es por su gracia que yo puedo hacer las cosas bien. Amén. 2 versículos más y termino con esto. Romanos 3:21 dice así: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonios la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Es una justicia de Dios que llega por Jesucristo. ¿A quiénes? A los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ¿por qué? Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Me está siguiendo? Lo que le estoy predicando tiene que ver con lo que bíblicamente dice la palabra de Dios. 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo. Antes los pecados eran pasados por paciencia, dice, pero en el presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Te das cuenta? Como el Señor ha quitado todo ese tiempo en el que con paciencia dejaba pasar tu pecado o los pecados, porque la ley no podía. Al contrario, la ley es la que le daba poder al pecado. Recuerda que lo predicamos para decirte, yo entregué a mi hijo como expiación de todos tus pecados, de todas tus cosas. Yo ahí me muestro justo y te justifico a ti también, para que puedas caminar en mi gracia y puedas cumplir mi propósito, dice el Señor. ¿Cuál propósito? Anuncia el evangelio de la gracia con todo lo que haces, además de predicar. Amén. Y termino con esto porque el tiempo realmente se me fue. Gracias le damos al Señor por esta nueva temporada, llenos del Espíritu Santo, injertados en su gracia, en su reposo, en su justicia, en su santidad, en su sanidad total, su restauración, su restitución y su prosperidad total en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y esto para que puedas ejecutar los propósitos de Dios en ti y en tus generaciones, que es, como te he dicho ya muchas veces, ir y predicarle a la gente con tu testimonio de vida. Qué bueno que puedes hablar del testimonio de lo que ha hecho Dios contigo, eso está padre, pero qué bueno que con tu testimonio de vida puedas predicarle a tu familia que la gracia está sobre ti, predicarle en tu trabajo que la gracia está sobre ti, predicarle en tu negocio que la gracia está sobre ti, predicarle ahí en tu universidad, en tu escuela, en el equipo en el que juegas, en la competencia en la que fuiste, predicar con todo, en los tiempos difíciles, en las tormentas, en las aflicciones, en las enfermedades, predicar con tu vida que la gracia está sobre ti. Por eso es importante que en todo tiempo digas, yo y mi familia hemos sido justicia de Dios en Cristo Jesús. Mi enfermedad tal, mi cuerpo ha sido hecho justicia. Y es el Señor el que le corresponde
levantarse él de la barca y parar la tormenta en la que está viviendo. Señor, tú la pararás cuando sea necesario, cuando sea correcto para ti. Y yo estoy en tu reposo. Y termino con esta palabra profética sacada de Marcos 10:26 para ti y para todos los de esta iglesia. Marcos 10:26 dice así: ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque estaba hablando de los ricos, que los ricos no iban a poder ser salvos. ¿Se acuerda que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? Estaba hablando de los ricos. Entonces dicen ellos, si es más fácil que un camello pase por una aguja que ser salvo, ¿quién puede ser salvo? Decían los discípulos que no entendían todo todavía. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas no para Dios. Otra vez la gracia. Tú no puedes, pero la gracia sí puede, Dios sí puede. Dice, pero para Dios, dice, pero más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, todas las cosas son posibles para Dios. Si Dios, dice la palabra, no escatimó a su propio Hijo y nos lo dio a nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ya nos dio su gracia, ¿cómo no te dará juntamente con la gracia todas las cosas? Primero la gracia, luego el esfuerzo, en ese orden. Amén. Dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Wow, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y no se trata de dejar todo lo económico, sino dejar todo el corazón. Mi corazón no está primero en mi prosperidad, en mi economía, en mi familia, en los logros de mi familia, en el éxito, en la iglesia, no. Lo he dejado todo, quiere decir, lo he puesto atrás de ti. Tú eres el primer lugar, eres el único que ocupa el primer lugar en mi vida. Todo lo demás viene segundo. El amor por mi esposa, el amor por mi hija, todo lo demás, todo, el amor por ustedes, todo viene en segundo lugar. No quieras ocupar el primer lugar en la vida de alguien. El primer lugar le corresponde al Señor. Y eso es lo que dice Jesús aquí. Pedro dice, lo hemos dejado todo. Y se refería a eso. Tal vez no tenían mucho que dejar físicamente, pero dejaron familia, dejaron... imagínate, Pedro dejó a la suegra. ¡Wow! Qué difícil eso. Pedro dejó todo por seguir a Jesús y todos ellos lo dejaron todo por seguirlo. Eso es lo que está diciendo acá. Y Jesús dice, para aquellos que hayamos hoy entendido esto y caminar una nueva temporada, dejando atrás en segundo lugar todo y poniéndolo a Él y su gracia, porque otra vez yo no lo puedo hacer. Si estás atado a las cosas físicas, a las cosas materiales, si te sientes atado un poco a tu desarrollo profesional, no te preocupes. Cree en su gracia y que por su gracia Dios te lo dará, y vas a ver que cuando entiendas bien la gracia y cuando recibas bien la gracia te va a ser fácil poder decir lo que estoy diciendo yo con una certeza: Dios es mi primer lugar y siempre se lo demuestro, ¿verdad? Y entonces todo lo demás va segundo, ¿ok? Segundo y para atrás. Jesús dice esto. Esta es la palabra profética para ti y para todo aquel que se congrega en esta casa. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, escucha bien, casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Yo le voy a poner de la gracia, porque si es el evangelio del esfuerzo, no puede el Señor hacer todo lo que Él quiere. Pero si es el evangelio de su gracia y en su reposo, lo dejas a Él actuar y Él lo hace. Dice, que no hayan dejado por mí casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras. Y quiero que veas que hay casas, tierras, hermanos, hermanas, padres y toda esta parte, seres humanos, relaciones. Si tú dejas relaciones atrás, vas a tener muchas, 100 veces más buenas relaciones con la gente que te rodees. Pero también si dejaste casas y tierras y cualquier otra cosa, vas a recibir 100 veces más en esta vida. Dice casas, dice tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, aquí todo eso, y cuando mueras, el cielo para ti. Pero
muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros, y eso te recuerda el mensaje de la semana anterior. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿A qué? A vivir en la gracia, a hacer efectiva esta profecía para sus vidas. Así que hoy termino con esto, y con esto cerramos toda una época de plenitud en Cristo, gloriosa para el Señor. Gracias por todo esto, y comenzamos una nueva temporada, un nuevo tiempo de gloria, de mayor gloria, de gloria en gloria, de mayor gloria para plenitud en Cristo, por el Señor, porque hoy el Señor nos ha abierto los ojos a descansar en su gracia, en su reposo, en su justicia, por lo cual hemos sido perdonados, justificados, santificados, sanados, salvados, restaurados, restituidos y prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Y quien lo crea, quien haya recibido este mensaje, quien haya aguantado esta hora y cuarto que llevamos aquí, diga amén y reciba esta palabra. Yo creo que el tiempo también tiene que ver con una prueba, así que para la gloria del Señor, Dios me los bendiga. Este es el mensaje, salió como el Señor me lo había puesto en el corazón. Sabía que me llevaría un poquito más de tiempo, pero creo que este tiempo honra toda la manifestación de esta época gloriosa del Señor en nuestras vidas, y le da un justo comienzo y un justo honor a esta nueva temporada gloriosa, llenos de su gracia y de su favor. Amados, Dios me los bendiga. Los que llegaron, a los que hice referencia de los que llegaron primero, sépase muy bendecido y sépase muy honrado, porque Dios ha visto la obra de sus manos, ha visto lo que usted ha tenido que dejar, lo que ha tenido que soportar, lo que ha tenido que, por creerle al Señor, que como dije un día, he visto a Dios dar la vuelta en la esquina y lo voy a seguir. Y literalmente, como el Chapulín, síganme los buenos, síganme los que crean. Y usted ha seguido al Señor porque también lo vio y nos ha seguido a nosotros. Y usted que va llegando en esos últimos años, que no le tocó todo eso, algunos son postreros y otros primeros, no importa, pero todos en esta iglesia escogidos para abrir los ojos, creer con plena certidumbre de fe en la gracia consumada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección, que te da la salvación, la vida eterna como lo más importante, y también una vida de abundancia, un propósito para ti y tus generaciones en esta tierra, con 100 veces más de todo lo que hayas puesto en segundo lugar. Amén. Amén. Oramos rápidamente. Señor, te damos gracias por este tiempo. Tu palabra, tu presencia nos ha acompañado en todo este tiempo, Señor. Has visto el corazón de esta iglesia por todo este tiempo, por toda esta temporada, y te damos gracias, Señor, porque estamos listos. ¿Cuántos están listos ahí? Diga amén. Estamos listos como iglesia, plenitud en Cristo, para caminar los próximos años y hasta que tú nos llames a tu presencia en tu gracia, anunciando el evangelio de la gracia consumada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Señor, gracias te damos. Amén y amén. Dios